Vamos a ver punto de inflexión, muchachos, de una curva, y lo vamos a ver, o sirve pues para verificar la concavidad de una curva. Cuando hay un cambio de concavidad en una curva, entonces decimos que hay un punto de inflexión. Por ejemplo, si yo tengo una gráfica cualquiera, y igual a f de x, esta, y entonces observamos que pasa, por ejemplo, de cóncava hacia arriba a cóncava hacia abajo, entonces nosotros podemos decir que exactamente en ese cambio de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba vamos a tener un punto de inflexión, y así lo vamos a simbolizar, PI, punto de inflexión. ¿Se entiende para todo el mundo, muchachos? Ahora, ¿cuál es el método a seguir para el punto de inflexión? Pues primero tenemos que tomar la primera derivada. ¿Se entiende, muchachos? Después vamos a encontrar la segunda derivada. En la segunda derivada, muchachos, vamos a igualarla a 0. Una vez igualada a 0, vamos a encontrar ahí el punto crítico que la función tenga en la segunda derivada. Y vamos a dar un valor un poco menor y luego un valor un poco mayor a ese punto crítico que encontramos en la segunda derivada. Y si pasa de cóncava hacia abajo a cóncava hacia arriba o al revés, tendríamos un punto de inflexión. ¿Se entendió para todo el mundo, muchachos? ¿Sí o no? Sí. ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Ok. A ver, ¿me lo puedes repetir, Paloma, por favor? Pues que el punto de inflexión sirve para verificar la concavidad de una curva. Exacto. Y primero haces la derivada para hacer... ¿Cuál derivada? La primera derivada. Ajá. Para tomar la segunda derivada. Muy bien, Paloma. Eso es para encontrar un punto crítico. ¿En la primera o en la segunda? En la segunda. Exacto. Y después haces lo de un poco mayor y un poco menor. Exacto, exacto. Muy bien, Paloma. ¿Todo el mundo entendió? Ok, muy bien, qué bueno que se entendió. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo rápidamente para que se entienda lo que acabamos de exponer y lo que muy amablemente Paloma nos indicó, nos recordó. ¿Sí? Muy bien. A ver. ¿Dudas hasta aquí, muchachos, que tengan? ¿Dudas? ¿No? No. Muy bien. A ver, entonces empezamos. Encontramos la primera derivada, ¿estamos de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la derivada de x cúbica, Nochebuena? ¿Nochebuena? 3x cuadrada. Muy bien. 3x cuadrada. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrada, Pamela? 3x. ¿Eh? 6x. ¿Me estás preguntando o me estás contestando? Entonces, ¿cuánto quedó? 6x. ¿Me estás contestando o me estás preguntando? A ver, otra vez. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrada? 6x. Eso. Muy bien. Más 6x. ¿Cuál es la derivada de menos 2, Fernando? ¿Cuál es la derivada de menos 2? Es 0. Porque la derivada de una constante vale 0. ¿Se entiende? Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda hasta aquí, muchachos? ¿Dudas? Muy bien. Ahora vamos a encontrar la segunda derivada. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrada? ¿Cómo te pegas? Peña, Abraham. 6x. Muy bien, aquí está. Más, ¿cuál es la derivada de 6x, Nayabei? 6. ¿Me estás preguntando o me estás contestando? 6. ¿Es 6? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Todo el mundo hasta aquí dudas? ¿Dudas, muchos? Después, ¿qué quedamos que íbamos a hacer, Rodrigo? Igual a 0. ¿Quién? La segunda derivada. Exacto. La segunda derivada se iguala a 0, muchachos. ¿Se entiende? 6x más 6 es igual a 0. ¿Vamos bien hasta aquí?
Muy bien. Luego, ¿cómo te apellidas? ¿Eh? Santos, Eduardo, ¿verdad? A ver, Eduardo, ¿esa es una ecuación de qué grado, Eduardo? ¿Eh? De segundo grado. ¿Tú qué dices, Nochebuena? ¿De qué grado es esta ecuación? De primer grado. ¿Cómo supiste, Nochebuena, que era de primer grado? Por el exponente de la x que tiene un 1. ¿Se entiende, Eduardo? Por eso no es una ecuación de segundo grado, es de primer grado. ¿Se entiende? Ok. Como es una ecuación de primer grado, ¿cuántas raíces va a tener, muchachos? Una. Muy bien. Antes de resolverla, ¿qué es lo primero que hacemos, muchachos? Muchachos, despejar, sí, pero antes de resolverla, antes de despejar, ¿qué es lo primero que haríamos? Jessica dice que simplifiquemos, es decir, dividimos ambos miembros de la ecuación entre ¿qué? Entre 6, muchachos, porque tiene múltiplo de 6, no entre 2, entre 6. ¿Se entiende? Entonces me quedaría 6x más 6 sobre 6 va a ser igual a 0 sobre 6. ¿Se entiende? Ahora, 6x entre 6, 1x, muy bien. Más entre más 6 entre 6, 1. 0 entre 6, 0. Entonces quiere decir que x es igual a ¿cuánto? A menos 1. Ese es mi punto crítico. Entonces yo voy a analizar mi punto crítico, que es, ya sabes que le decimos, para x es igual a menos 1, damos un valor un poco menor a este punto crítico. Entonces ponemos aquí un poco menor y lo sustituimos en la segunda derivada. Entonces tendríamos, pero sería x igual un valor un poco menor, sería menos 1.1. Ahí tengo una pregunta. Sí. ¿Qué tan menor? O sea, y si yo hubiera puesto 1.01 para hacer... Muy bien, el chiste es que no... Bien, ¿se entiende la pregunta de Moisés, muchachos? Dice, ¿qué tanto le voy a dar a mi punto crítico en la segunda derivada? ¿Qué tanto le voy a dar un valor un poco menor o un poco mayor? Porque yo le puedo dar, ¿qué valor? 0.1. Perdón, 1.01. Por ejemplo, ese valor, ¿qué tanto? Yo les decía en clases pasadas una décima abajo y una décima arriba. ¿Por qué razón? Para que no te pases de la concavidad, o sea, no te pases de aquí más hasta otro, pues. ¿Se entiende? Hasta otro punto de inflexión. Por eso decimos, entonces vamos a darle una décima abajo y una décima arriba. O sea que no, entre más chico no es necesario. No necesariamente. No necesariamente. Sí, también puedes darle ese valor, pero para que no te compliques tanto, una décima abajo, una décima arriba. ¿Sí se entiende? Pues si no te pasarías. ¿Sí? Y no sabemos qué tanto ya te pasaste del sentido de concavidad, del cambio de concavidad de la curva. ¿Se entiende? Sí. Por eso una abajo y una arriba. ¿Sí? ¿Se entiende o no? ¿Dudas, muchachos? Un poco mayor. ¿Cuál sería un poco mayor? ¿Menos qué? 0.9, ¿no? ¿Muchachos? Sí. Ok, perfecto. Lo sustituimos entonces en la segunda derivada. Y ayúdenme, por favor, a las operaciones aritméticas. 6 por menos 1.1 más 6. Ajá. Y acá me quedaría 6 por menos 0.9 más 6. ¿Cuánto me da el primero, muchachos? Menos 0. ¿Qué? 6. ¿Ese es un valor mayor o menor que 0? Como es un valor menor que 0, por lo tanto, ¿es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Es cóncava hacia abajo, ¿verdad? Muy bien, muchachos. Y luego aquí, ¿cuánto me da este valor? ¿Cuánto? 11 positivo. ¿Punto 4? ¿Todo el mundo le dio eso? No, ok. Verifiquen, por favor, ¿cuánto me da? 0.6. A ver, entonces aquí me da 0. ¿Qué? 6 A ver, otra vez, 0.6 positivo. Bueno, así. Por eso, 0.6. Sí. Ok. ¿Ese es un valor que mayor o menor que 0?
Es un valor mayor que 0. Como es un valor mayor que 0, ¿cómo es? ¿Cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo? Es cóncava hacia arriba. Muy bien. Como entonces observamos que hay un cambio de concavidad, entonces quiere decir que hay un punto de inflexión. Hay un punto de inflexión cuyas coordenadas es el punto crítico considerado, y para encontrar la ordenada sustituimos este valor en la función original, que sería y igual a menos 1 elevado al cubo más 3 por menos 1 al cuadrado menos 2. ¿Cuánto les da eso, muchachos? Muchachos. ¿Cuánto? 0. ¿Todo el mundo? ¿Sí o no? Muchachos, ¿cuánto les da? ¿Sí saben hacerlo o lo hacemos? A ver, despacito. Menos 1 elevado al cubo es menos 1. Luego aquí sería más 3. Menos 2, menos 2, menos 1, menos 3 más 3, 0. ¿Por qué titubean? ¿Por qué les da miedo decir el resultado? Muchos se equivocan, no hay problema. ¿Cuál es el problema? Se equivoca, lo vuelves a hacer. ¿Dudas hasta aquí? Sería el punto de inflexión. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿No? ¿Seguro?